El diario El Observador dio a conocer un texto de un pacto inconcluso redactado en 1998 entre integrantes de la logia Tenientes de Artigas y el Movimiento de Liberación Nacional para encontrar una salida que permitiera sellar definitivamente el tema de los derechos humanos. Según informó el matutino, el documento vio la luz pública luego que el Frente Amplio decidiera anular la ley de caducidad. En él se establecía que los desaparecidos durante la última dictadura militar fueron consecuencia de una guerra que existió en el país y se pedía a toda la sociedad que asuma su parte en ella. Lamentamos profundamente los muertos y los desaparecidos, los de ambos lados. Todos cayeron defendiendo sus ideales, en el error o en el acierto. Eso no importa ahora, y mucho menos cuando ninguna parte pueda alegar total certezas en sus verdades políticas, señala parte del texto. Según El Observador, las negociaciones entre tupamaros y militares no pudieron llegar a buen puerto por varias razones. En primer lugar, José Mujica y Fernández Huidobro aseguraron que no había consenso en el MLN sobre el enfoque del acuerdo, mientras que el ex comandante en jefe del ejército de ese momento, Fernán Amado, se enteró de las negociaciones y decidió no avalarlas. Buen día, coronel. Buenos días. Coronel, el presidente Mujica dijo que este documento publicado ayer por el periodista Gabriel Pereira es un bolazo. Bueno, sí, una interesante apreciación del presidente, ¿verdad? El documento obviamente es un documento que existió. Existió e incluso dio motivo a que se hiciera hasta un libro, ¿verdad? Álvaro Alfonso, en aquel libro que es denominado Jugando a las Escondidas. Exacto. Hizo una cantidad de comentarios, una serie de comentarios, y que yo sepa, nadie hasta el momento ha dicho que ese libro es un bolazo, ¿verdad? Sin embargo, en el documento que se publica en El Observador se habla de 1998 y en el documento de Álvaro Alfonso se habla de 1999. Sí, pero es básicamente... Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo, es el mismo documento. Ahora, yo personalmente, ya lo he dicho en otros medios, no reconozco la totalidad del documento que salió en... ¿quién escribió ese documento? Bueno, prefiero mantenerlo en reserva, ¿verdad? Pero a usted le consta que ese documento fue escrito en una mesa donde participaba la iglesia, la logia de los Tenientes de Artigas, los exguerrilleros, ¿estaban todos ahí? El documento lo escribimos los integrantes militares. Ajá. Y también participaron los tupamaros. Se llevó el documento para un lado, para el otro, no, un consenso general, y al final se terminó en un documento que ahí aparece lo que dice el diario, que hubieron otros integrantes, otros participantes. Bien, coronel, en la situación. Hay dos teorías, básicamente, las hay muchas, y más en temas que son difíciles de comprobar, pero de quienes dicen que sí hubo un germen de pacto en el 98-99, que dice, por un lado, que este acuerdo se frustró porque destruía la moral interna de las tres fuerzas. Por otro lado, usted en algún momento hizo declaraciones en las que afirmaba que había que terminar con esta historia de división de país, pero que pseudo-intelectuales, corríjame, como Javier Miranda y como Rafael Michelini, seguían insistiendo. Tiene buena memoria, te digo. Sí, seguían insistiendo en el tema y que esto no permitía que usted, mejor dicho, que el país pudiera cerrar las heridas. Exactamente. Usted pensaba, acá viene la pregunta, ¿usted pensaba que un acuerdo con tupamaros, con exguerrilleros, podría sesgar de alguna forma o cerrar o mitigar la pretensión punitiva de los familiares de víctimas de izquierda de los familiares de las víctimas de izquierda que eran de muchos sectores y no solo del MLN? ¿Por qué creían eso? Bueno, vamos por pedazos, ¿no? Hay una parte, digamos, que estamos hablando de que el documento ese no era, digamos, era una declaración más que un documento de acuerdo. Es decir, era una declaración que trataba de presentar, digamos, a la opinión pública, presentarle a los diferentes integrantes de la sociedad parámetros para tratar de llegar a un acuerdo posterior que permitiera dar vuelta a la página y seguir trabajando hacia adelante. Ese, digamos, era un poco y que fuera un poco de ejemplo también, digamos, para el resto de las sociedades que habían sido afectadas de alguna manera por el tema de la Guerra Fría, de todos esos enfrentamientos que afectaron a todos nuestros países, ¿verdad? Claro. Ahora, con relación al segundo punto, a que los familiares fueran a dejar de
de reclamar o seguir y los sectores, digamos, el grueso de los desaparecidos y el grueso de, estamos hablando en el Uruguay, el grueso de los desaparecidos, o mejor dicho, de los muertos, sobre todo los muertos, lo llevó el peso el MLN. También hubo muchos comunistas que no estaban sentados en esa mesa, ¿no? No estaban, ¿no? Y realmente tampoco, digamos, con el MLN, de alguna manera, existía alguna posibilidad de conversar. Con el MLN no, con el Partido Comunista no. Y yo personalmente no aceptaría ningún tipo de conversación con el Partido Comunista. La logia de los tenientes de Artigas en algún momento se ha hablado de que han tenido una vinculación permanente. El propio Huidobro de alguna forma lo ha reconocido. ¿En algún momento ustedes hicieron algún tipo de concesión a los guerrilleros? No hay que buscar por ese lado las cosas. Es decir, que las conversaciones fueron desde el inicio, fueron bastante fluidas, ¿verdad? Desde la época, estamos hablando desde la época de las operaciones militares. ¿Cuándo se hicieron amigos? Yo no diría que nos hicimos amigos, yo diría que como todo ser civilizado, cuando hay problemas se llega a conversar, a intercambiar opiniones, a tener tratar de ver cuáles son los problemas comunes que nos afectan a todos, particularmente la sociedad, y ver una visión hacia adelante, ¿verdad? Vamos a escuchar a Huidobro, que ayer estuvo con Omar Gutiérrez. Un segundo.